¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vida. Y nos encanta hacer este programa porque hablamos de nuestro bienestar, de nuestra salud. Estos martes y jueves después de la novela es nuestra cita con ustedes. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? De algo tan frecuente, los vértigos son cada vez más frecuentes. ¿De qué se trata? ¿Vieron esto que a veces te da todo vuelta? ¿Nosotros nos damos vuelta o el resto del mundo da vuelta alrededor nuestro? Bueno, el que lo ha tenido sabe que es bastante horrible, digo, si hacemos una descripción de lo que ocurre. Hay distintos tipos. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué debemos hacer en ese momento? Bueno, se lo vamos a consultar todo a Emiliano de Schuster, que es neurólogo y neurootólogo. Hagamos paréntesis, que es neurootólogo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Roxy, Buenas ¿qué tal? tardes. Un placer estar con vos y con ustedes. Bueno, la neuroodontología es justamente la subespecialidad que se dedica justamente al tratamiento y diagnóstico de los vértigos y mareos. Sos especialista en esta problemática. Digo, si alguien te tiene que ver, es Emiliano de Schuster para hablar acerca de esto. Bueno, digamos, ¿qué es el vértigo? Bueno, el vértigo como definición es la percepción de un movimiento que en realidad no existe. Y esto que vos nombrabas de si se mueve el mundo, me muevo yo, es quizá no tan importante porque en realidad es una percepción subjetiva, si las cosas se mueven o yo me muevo. Pero sin duda que el hito importante es que hay movimiento cuando no hay movimiento. Y esto ocurre de repente. Esto ocurre de repente, puede aparecer en forma un poco más insidiosa, pero la causa más común es un problema en el oído interno, afortunadamente benigna. De hecho, el nombre es vértigo paroxístico posicional benigno. Qué largo, che. Es largo el nombre, pero el apellido es lo mejor, que es benigno. De todas maneras, este hecho de que sea benigno no significa que los síntomas no sean muy intensos y discapacitantes. De hecho, lo que le pasa al paciente es que al cambiar de posición la cabeza, ya sea mayormente en la cama o al ir a buscar algo en una alacena o al agacharse, percibe que el mundo se empieza a mover de forma muy violenta, muy rápida. ¿Querés que veamos los síntomas? Digo, me has dado pie para hablar acerca de los síntomas. Sensación que se mueve la persona o el entorno, se mueven o giran. Viste que vos decís cuando uno hace un movimiento brusco, pero cuando estás acostado, al que le ha pasado, estás acostado hacia arriba y sentís que todo se te mueve. Digo, y ahí no estás haciendo un movimiento brusco. No, exactamente, pero en general ocurre luego de que te acostás. O sea, adoptás la posición y ahí aparece el vértigo. O típicamente al querer apagar el despertador o agarrar el celular. O apagar el velador, ¿viste? Cuando te vas a dormir, decís, apa, ¿qué pasó? ¿Y cómo te recuperás en ese momento? Dándote vuelta y ahí es como que se acomoda. Bueno, si la tenés más o menos clara, te ha pasado antes, sí, quizá te acomodás de esa forma o te relajás y se te pasa mientras estás quieto, pero la primera vez que te pasa, sin duda, te pegas un muy buen susto. Sí, es horrible. Y quedas con náusea, mucha dificultad para incorporarte. Problemas para enfocar los ojos, pérdida de la audición en uno o en ambos oídos. Esto ya es más problemático cuando te pasa esto. Y cuando estamos hablando de que al vértigo lo acompaña la pérdida de audición o cambios en la audición, ya empezamos a pensar en otras patologías que provocan vértigo. Bien, seguimos repasando. Creo que hay otra plaquita más que tiene que ver con esto. Pérdida del equilibrio, y sí, perdés el equilibrio. El zumbido en los oídos, esto también ocurre en algunos casos y como te da todo vuelta y obviamente la consecuencia, náuseas, vómitos, lo que produce la pérdida de líquidos corporales y hasta a veces también te hace ir al baño. Son muchísimos los síntomas posteriores a esto porque te da todo vuelta. Si bien vos decís, bueno, es porque se descolocó algo en el oído, pero esto ¿por qué? Más allá de que puede ser un movimiento brusco o nos acostamos, pero esto pasa por algo, por alguna situación emocional, algún estrés. ¿Cuál es la causa? ¿Tiene un porqué? Bien, primero tener en claro que esto de que se desacomodan estas partículas en el oído, los otolitos, es una de las causas. Hay muchas causas de vértigo y mareos. Una es esta y en general está relacionado con el aumento de la edad, con algunos problemas como el hipotiroidismo, como el déficit de vitamina D, golpes en la cabeza previos que desprendan estas partículas de la membrana que las contiene. ¿Y algún estrés?
El estrés anda metido en todos lados. Ya sabemos que el estrés favorece el desarrollo de un montón de enfermedades y un montón de cosas, pero es muy difícil de medir. Entonces, establecer la causalidad es bastante complicado, pero sí, la regla es que los pacientes vienen con alguna situación previa acompañando. Cuando decís vértigo, mareos, ¿está íntimamente relacionado? Sí, está íntimamente relacionado, no son lo mismo. En realidad en el mareo, a diferencia del vértigo, no hay percepción de movimiento, sino que es más bien como una especie de distorsión espacial. Es como un problema en la percepción del espacio, pero sin la percepción de movimiento. Es como cuando, por ejemplo, viste que sentís que se me va a apagar la tele, ya que estamos acá. Que no se apague, menos que no en se esta apague. hora, claro. Bueno, esa sensación correspondería más con el mareo y que tiene otras causas también. Pero suele confundirse mucho, inclusive al interrogar a las personas es bastante difícil discernir entre una cosa y otra. Y entonces lo más importante, y que es lo más importante también para la gente a tener en cuenta, es cuáles son los desencadenantes. ¿Qué me provocó esta situación que yo tengo en este momento? Claro. Y lo que nombrábamos recién es lo principal, por ejemplo, el tema del cambio de posición. Es decir, me acosté en mi cama y me pasó, me giré y me pasó, fui a la alacena y me pasó. Pero también otro tipo de desencadenantes, como por ejemplo, no sé, estaba en el shopping, estaba en el supermercado, había mucha gente, fue un ruido muy fuerte, tuve un golpe en la cabeza, Pero etc. eso cuando tenés alrededor gente, qué sé yo, puede llegar a estar relacionado tal vez con un pánico, y pánico, vértigo, ¿se conjugan? Bueno, pueden estar juntos y pertenecer más o menos al mismo conglomerado de síntomas, pero en realidad acá hay una situación de la que vamos a hablar bastante en profundidad, que es el mareo perceptual, que es una situación sumamente discapacitante, que es la segunda causa de mareos en el mundo, y se debe a un cambio de configuración de cómo nuestro sistema nervioso percibe el equilibrio. Entonces, estas personas sí suelen tener desencadenantes como, por ejemplo, lo que nombrábamos de entornos visualmente complejos como el supermercado, el shopping, la gente, ponerse nerviosos, etcétera. Bien, acá tenemos una maqueta. Este es un oído. ¿Querés mostrarlo? Bien. Como es esto que decimos que se nos desacomoda y se produce este vértigo, mareo que decía Emiliano. Perfecto. Acá, en el vértigo paroxístico posicional benigno, que es el más frecuente. Es la causa número 1 de vértigo y mareos en el mundo. Lo que ocurre es que estas partículas que todos tenemos en nuestro oído, pero que en esta enfermedad se desacomodan, salen de donde tienen que estar y se meten en nuestros canales semicirculares que funcionan como nuestros giroscopios, como los que tiene el celular también. Bueno, nosotros los tenemos, y al quedar sueltos en el canal, cuando yo cambio de posición la cabeza, estas partículas, fíjense cómo empiezan a moverse dentro del canal. Este movimiento de las partículas dentro del canal implica para nuestro cerebro que nosotros somos los que estamos dando vueltas en el espacio, y entonces el cerebro lo que hace es mover nuestros ojos, que es lo que corresponde que haga como una cuestión refleja. En definitiva, mientras estas partículas se están moviendo, mi percepción del entorno es que el mundo se está moviendo. Y entonces, para el tratamiento de esto, lo que nosotros hacemos es una serie de movimientos. Fíjense cómo si yo sigo moviendo, en este caso el paciente es como si se hubiera puesto hacia el otro lado, se pusiera boca abajo y termina sentándose, provocando que estas partículas terminen de entrar en la cavidad original. Y ese es el tratamiento. O sea, a veces el paciente llega con este problema que es sumamente discapacitante, y en una sesión... Es muy frecuente, digo, en la persona, porque a uno le puede llegar a dar algún episodio y se te acomoda rápido. ¿Cuándo hay que ir al médico entonces? Bien. Eso está bueno conceptualmente, pero el que tuvo un episodio de vértigo sabrá lo que te atemoriza, o sea, te genera muchísima angustia, una sensación de inseguridad muy importante, y por ende tienden a consultar precozmente. Y afortunadamente es así, porque en general esto se repite en la medida en que cambia de posición, y entonces nosotros con esta maniobra podemos resolverlo definitivamente a veces. Bien. Enseguida vamos a hablar de la maniobra. ¿Por qué los distintos colores? ¿Por algo en particular o es porque la maqueta es así? La maqueta es así y es para representar que hay 3 canales, porque muy bien. El que más comúnmente se afecta es el canal posterior, que es el que está como más hacia abajo, fíjense,
pero en realidad también está el canal lateral, que es el segundo en frecuencia, y el canal anterior, que es el más raro en afectarse. Para cada uno de estos canales, las maniobras de diagnóstico y de tratamiento son diferentes. Por eso, bueno, hay que estar entrenado en esto para poder detectarlo y tratarlo correctamente. ¿Tenés muchos pacientes? Sí, de hecho, prácticamente todos mis pacientes me consultan por vértigo y mareos. ¿Cuánto dura este tratamiento? Y es totalmente variable, como te decía, quizás venís por un vértigo paroxístico posicional benigno y lo podemos resolver en una sesión. Otros pacientes llevan años de mareos por otras patologías y requieren otro tipo de abordaje, un abordaje multidisciplinario en el cual nosotros somos un equipo de trabajo donde no solamente estoy yo, hay otorrinolaringólogas, hay kinesiólogas, psicólogas, psiquiatras, etcétera. Bien, bueno, y vamos a sumar a la charla, ya que estamos hablando de pacientes. Saludamos a Irene Hutza, que hace un par de años padeció de vértigo y precisamente fue tu paciente hace 2 años y la tenemos allí. Le damos un beso, un abrazo. Hola, ¿cómo estás, Irene? Un gusto verte. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes también? Gracias por aceptarme e invitarme a su programa. Bueno, es que ¿sabés qué pasa? Que lo que dice el paciente para nosotros es fundamental, porque te está diciendo qué es lo que le pasa. Y bueno, y es por eso que te hemos convocado, para que nos cuentes cómo te diste cuenta que te estabas pasando por esta situación y que después fue diagnosticado. ¿El diagnóstico es clínico? Hago un paréntesis, Emi. En el caso de Irene, el diagnóstico es clínico. Es clínico. Hola, Irene, un placer tenerte acá. Hola. ¿Cómo estás? Hace mucho que no se ven porque ya sabemos que está dada de alta. Claro, está de alta, así que ya lamentablemente no la veo. Sí, gracias a Dios. Bueno, Irene, contanos esto, ¿no? ¿Cuáles eran tus síntomas? Yo empecé con síntomas, recién escuchaba al doctor cuando los nombraba y me parecían todos parecidos, todos conocidos, porque fueron apareciendo de a poquito, varios de ellos, y llegué a un momento realmente con una incapacidad bastante agravada, porque bueno, en realidad no podía valerme por mí misma casi. No podía manejar, no podía hacer compras en el supermercado yo sola. Los primeros síntomas o las primeras veces que me di cuenta de esto fueron en situaciones que me asusté bastante, porque en realidad me aparecía como todo el entorno, todo el ambiente muy hostil para mí. Todo me parecía que me estaba atacando. En realidad, muchas personas, mucha información, muchos autos en la calle, la sombra de las hojas de los árboles cuando había un sol fuerte, las luces de los autos en la noche. Irene, ¿qué era? ¿Como que permanentemente estabas mareada, vivías mareada? Y no, además te daba como pánico ver a la gente, era como que no podías estar, el ruido, ¿todo eso te molestaba en tu entorno? El entorno me era hostil, casi todo me molestaba, pero yo me despertaba y me levantaba mareada. Al tratar de moverme, incorporarme, me mareaba. Eso cedía un poco y yo trataba de hacer la vida lo más normal posible, lo que estaba acostumbrada y habituada a hacer, pero había momentos en que esto se agravaba y se potenciaba. Uno de los momentos era los más fuertes, me pasaron manejando, en donde la atención sobre el tránsito me hacía poner bastante tensa y en algunos momentos hasta confundida. Y esto era muy peligroso y por eso decidí no manejar más. No manejar durante un tiempo. Es incapacitante, como decís, claro. Te incapacita. Seguía yendo al supermercado, porque como ama de casa también uno va al supermercado y en el supermercado tenía como una sensación muy fea en cuanto movía la cabeza para ver los artículos en las góndolas y esa variedad de colores, variedad de información, todo eso también me producía una sensación muy rara. Te digo que me corría un frío por la espalda y me quedaba así como paralizada, me sostenía del carrito
hasta que eso se me pasaba y seguía. Pero claro, llegó un momento que todas estas situaciones no me eran para nada agradables. Y fuiste al médico. Fuiste al médico. ¿Cuánto tiempo estuviste con estos síntomas y que te decidiste ir al médico? Unos 2 o 3 meses. Y que hice consultas con otros profesionales, pero claro, me indicaron una tomografía, me indicaron otros estudios y al final era chequeos nomás, pero no había nada que me solucionara el tema. Claro, seguías con los mismos síntomas, pese a haber ido... Seguía con los mismos síntomas y ya estaba más inhabilitada. Entonces, claro, la decisión fue otra. Y no por casualidad, sino que por coincidencia y el destino, que llegué un día a hacerme otro chequeo con otro profesional y encontré al doctor de Schutter en el espacio médico que atiende y ahí comenzó la relación. Ahí comenzó la relación con el doctor de Schutter. Paciente médico. Bueno, y a partir de ahí, bueno, empezaste un tratamiento y te mejoró la calidad de vida, porque estamos hablando de mejorar la calidad de vida. Sí, me mejoró. Si tengo que ser sincera y me gustaría decirlo, creo que la confianza que me transmitió el doctor Emiliano fue uno de los pilares con los que yo pude seguir adelante, porque en realidad nunca dejé de hacer lo que tenía que hacer, nada más que usé otros artilugios para poder seguir con mi vida. Te dio herramientas. Él me dijo, esto no es corto, esto va a ser largo. Y ya esa anticipación me dejó mucho más tranquila, porque no era que yo al otro día estaba esperando no estar más mareada. Uh-huh. Yo podía seguir con el mareo intentando no ver qué cosas iba cambiando en mí, que iba cambiando en mi forma de percibir, que mi forma de actuar, si me levantaba, no me levantaba. ¿Y ya podés manejar? ¿Y ya volviste a manejar otra vez? Sí. ¡Ah, qué suerte! Hace mucho que volví a la totalidad de las actividades que tengo. Buenísimo. Tengo muchas. Bueno, nos alegramos un montón, así que le vamos a preguntar al doctor cómo es el tratamiento. Bueno, gracias por contarnos de qué se trataba este vértigo, porque está bueno saber qué es lo que le pasa a un paciente, porque muchas veces uno, si te está viendo, se siente identificada y dice, bueno, sí, me tengo que ocupar de esta problemática para mejorar la calidad de vida, porque no se puede vivir mareado en la vida. Así que bueno, gracias Irene, te mando un abrazo. Le agradezco al doctor todo su acompañamiento, la confianza que me dio, los días y las veces que nos encontramos en que él chequeaba mi mejoría, y hasta el último momento cuando me dijo, vas a hacer lo que te digo al pie de la letra y te vas a mejorar. Y vos hiciste al pie, fuiste una buena paciente, diríamos. No sé eso lo que lo diga él, pero... Bueno, Irene, gracias, Irene. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, gracias por compartir tu experiencia. Gracias a ustedes, gracias. Muy bien, hasta luego. Bueno, hasta luego. Tenemos que hablar del tratamiento, ¿cómo es este acomodamiento? Bien. Primero que nada, es importante ver, lo que pasó con el ejemplo típico de Irene es que hace un recorrido, digamos, sintomático en el cual se le piden estudios, y ahí tu pregunta es fundamental de si el diagnóstico es clínico. Claro, en este caso no hay ningún estudio que muestre ninguna anormalidad, porque es un cambio funcional que ocurre. Entonces, es a través del interrogatorio y de lo que uno puede recabar en la entrevista de donde surge el diagnóstico. Y lo que se plantea es un tratamiento multidisciplinario. En realidad aquí lo que hizo Irene fue una rehabilitación tanto desde el punto de vista físico como con un facilitador, que en este caso fue un medicamento, y eventualmente también se suma algún componente desde el lado de la psicología, típicamente terapias cognitivo-conductuales, con las cuales el paciente se va dotando de herramientas, va notando una mejoría progresiva que se va
aumentando, digamos, con cada una de estas estrategias y termina restableciéndose en su vida. Buenísimo. Y luego nosotros retiramos nuestras herramientas. ¿Y vos le haces como un acomodamiento de la cabeza? Eso en el caso de este tipo del vértigo paroxístico claro. posicional Pues benigno. son un montón, lo que decíamos recién, que habían varios tipos. Esa es la causa número 1, el vértigo Bien. Ahí lo paroxístico acomodás vos en la posicional. cabeza. Se acomoda físicamente. Y- Lo que le pasó a Irene, que puede pasar inclusive después de haber tenido vértigo, por todo el Porque componente dejás pasar, emocional además. que te deja. Y lo dejas pasar. Vas pasando el tiempo, no le das bolilla. Lo que le pasó a Irene es la segunda causa, que es el mareo perceptual postural persistente. Todos nombres largos. Buenísimo. Y otra causa muy importante también, que es la que afecta principalmente a niños, adolescentes, mujeres en edad reproductiva y jóvenes, siendo la causa número 1 en estos grupos, es la migraña. Muy importante pensar en esto. Hemos abordado en Más Vida también la migraña. Pensar en esto porque migraña es mucho más que cefalea. No es solamente dolor de cabeza. En la migraña hay un problema en el procesamiento de la información sensorial. Por eso hay síntomas visuales de la audición, Siempre del hay que equilibrio. consultar. Bien, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos de la pausa, Emi, vamos a hablar acerca de que si se puede prevenir y si después de haber hecho el tratamiento, dependiendo de qué tipo de vértigo hayamos tenido o este mareo que dice Emiliano, si puede volver a aparecer y cómo lo puedo prevenir también. Hablamos de prevención y de concientización. Enseguida volvemos. Seguimos hablando de los vértigos y cómo se puede prevenir. Y también si ya hicimos tratamiento, ¿puede volver a aparecer, Emi? Y bueno, sí, puede volver a aparecer. Porque no hicimos bien los deberes. Los médicos tenemos que trabajar también. No, ¿Has tenido Sí, hay patologías que son muy recurrentes. Recurrente, esa es la palabra. Y que demandan entonces, bueno, una cercanía con el paciente para resolver cada uno de estos episodios que tiene. En cuanto a la prevención, creo que voy a dar un mensaje que es el que todos tenemos que escuchar para prevenir no solo esto, sino un montón de otros problemas en nuestra vida, que es dormir ordenadamente, comer ordenadamente y de forma saludable, hacer ejercicio físico, tener una nutrición apropiada y bueno, y para algunas cosas también evitar la sobreexposición a las pantallas. Ah, claro. ¿Eso también tiene consecuencias? Sí, ¿Puede ser una causa? Y pensando que la migraña es una de las causas más frecuentes de vértigo y mareos, estas cosas que aplican al mundo de la migraña claramente tienen una incidencia en esto también. Mira qué bien. Así que ir por ahí, consumir alimentos que contengan vitamina D, principalmente, bueno, lácteos y algunos tipos de pescados. Los pescados son fundamentales. Y básicamente tener una vida ordenada y balanceada. Buenísimo. Y tener en cuenta respecto del vértigo que la mayoría de las causas son benignas, que tienen tratamiento y que muchas veces se pueden resolver fácilmente en la consulta con un abordaje apropiado. Muy breve y muy cortito. Cuando uno está acostado, le pasa eso, inmediatamente ¿qué podemos hacer? Porque no siempre vamos al médico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramienta nos das para que sea rápido el abordaje nuestro? Claro, en el momento es sacar la cabeza del plano, o sea, viste que estás acostado en el plano, bueno, levantar un poco la cabeza, eso en general logra que no se salgan o no se movilicen mucho las partículas. Los octolitos. Los otolitos. Otolitos u otoconias también se llaman. Qué difícil. Y entonces mantener la cabeza en una posición levantada, o sea, al menos unos 30 grados sobre el plano, evita el episodio en lo inmediato hasta que hagamos la consulta especializada. Claro, si esto es recurrente, hay que consultar y que hay que mejorar la calidad de vida. Emi, gracias. Un placer, muchísimas como siempre. Gracias a vos, Roxy. Bueno, hoy hemos abordado una temática que es sumamente frecuente y bueno, hay que consultar al médico porque hay que mejorar la calidad de vida. No se puede andar mareado en la vida y es por eso que hemos abordado esta problemática. Son muchas las causas, también los tratamientos son variados, por eso que si ustedes tienen esto que les hemos contado, bueno, vaya al médico, que es importante mejorar nuestra calidad de vida. Y nosotros con Más Vida nos vamos a encontrar en cualquier otro momento. Chao, hasta luego.